Hola, mi nombre es Luz Serena Mera Castrillón, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD, cursando por Semiología Radiológica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del blindaje en resonancia magnética y sus principios físicos. Dentro de estos conceptos tenemos sus tipos de movimiento, como el spin, que es la característica propia del núcleo de hidrógeno en el cual el protón gira en forma continua alrededor de su eje, comportándose como un pequeño imán, y el movimiento de precesión, que en este gira en el entorno del eje dibujando una circunferencia en torno a la dirección del campo magnético hasta que se alinea con él. Tenemos también la magnetización longitudinal y transversal. En la longitudinal, este es un proceso que se origina luego de que en un proceso de alineación de protones se dé un exceso de los mismos en paralelo, también conocido como momento magnético. Y en el transversal, este se da cuando la onda de radiofrecuencia es capaz de incluir la magnetización neta en un giro de 90 grados. De allí se da la longitudinal, pasa a ser transversal. Y para los tiempos de relajación tenemos el transversal o T2, que se da cuando los pines pierden su coherencia o fase de precesión por la interacción entre ellos. La relajación longitudinal o T1 es el tiempo que necesitan los protones para volver a su estado inicial posterior al pulso de excitación. El tiempo eco es el tiempo que transcurre entre el pulso de radiofrecuencia y la recogida del eco, y el tiempo de repetición es el tiempo que transcurre entre un pulso de radiofrecuencia y el siguiente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lina Vanessa Ortiz, les voy a hablar sobre las secuencias y los medios de contraste en resonancia magnética, teniendo en cuenta pues que vamos a hablar sobre el blindaje en resonancia magnética. Las secuencias se dividen en tres, les voy a hablar de cada una brevemente. Spin-Echo esta se caracteriza por usar un pulso de excitación de 90 grados y uno o más pulsos de 180 grados para repasar los fotones y producir uno o dos ecos. Esta se divide en tres. La primera es spin-eco potenciada en T1, la cual aplicando un solo pulso de 180 grados se detecta un solo eco y se utiliza un tiempo de repetición y un tiempo de eco cortos para la producción de imágenes potenciadas en T1. En espina eco potenciada en T2 o espina eco múltiple eco, el tiempo de repetición es largo y pues cada uno con un tiempo de eco diferente, teniendo un tiempo de eco largo para poder reflejar una imagen potenciada en T2. En cuanto al espina eco potenciada en densidad de protones, ese es un tiempo de repetición largo y se aplican varios pulsos de 180 grados para obtener distintos ecos. Este se da con un tiempo de eco corto para que se pueda pues producir la imagen potenciada en densidad protónica. En cuanto al STIR, que hace parte de la secuencia de inversión-recuperación, este es una mezcla o un conjunto de T1 y T2 y se resalta más la afección, ya sea pues algo patológico, tumor, eh, o algo diferente pues a lo normal en el cuerpo, anulando la señal de los tejidos solo en el T1 corto. El flare es un tiempo de inversión largo de más o menos 200 milisegundos y es posible anular la señal de los tejidos o de los líquidos, como pues por ejemplo el líquido cefalorraquídeo. El gradiente de eco, esa se da solo cuando hay una magnetización longitudinal que se convierte en magnetización transversal. En esta es donde se produce el gradiente de eco. Se utiliza gradientes bipolares para refasar los protones y obtener pues el eco como tal. En cuanto a los medios de contraste, son negativos y positivos, como lo podemos ver acá en el mapa, y habla de que en los medios de contraste negativos se disminuye la señal en una determinada secuencia, como lo hacen los medios de contraste superparamagnéticos en T2. Y en los medios de contraste positivos aumenta la intensidad de la señal en una determinada secuencia, como lo hacen los contrastes de gadolinio para hacer más hiperintensa en T1. Se tiene en cuenta que los medios de contraste lo que hacen es que por medio del uso de ellos se intensifica la señal de uno o varios tejidos, haciéndolos tener una mejor definición en pro pues, del diagnóstico que se requiere encontrar. Muchísimas gracias. La función de la jaula de Faraday es la encargada de mantener el campo electromagnético blindado, eliminando la radiofrecuencia del exterior
para que no afecte la recepción de generación de imagen. Las antenas y tipos de antenas. Las antenas de radiofrecuencia magnética lo que hacen es recibir la señal de la resonancia de los tejidos. Los tipos de antenas de transmisión y de recepción. La de transmisión lo que hace es emitir la señal de radiofrecuencia y la de recepción recibe la señal emitida. La envolvente. La antena envolvente rodea al paciente total o parcialmente para que haya una señal homogénea de la región anatómica. La de superficiales. La de superficiales recoge la señal en una profundidad determinada. La lineal y de cuadratura. La lineal lo que hace es que son las que recogen la información a lo largo del eje. La de cuadratura recibe la señal por canales diferentes. Y por último, la antena múltiplemente.